Bien, bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del Nuevo Testamento. Welcome to this new session of Bible study. Y hoy estamos entrando o estamos revisando la clase número 42 de este proceso. And today we are entering into class number 42 of this study. Y como ustedes tenían que leer o como ustedes saben lo que había que leer para esta semana eran las dos cartas de Pedro, la primera y la segunda carta de Pedro. And as you know, what you needed to read for this session is 1st and 2nd Peter. Primera de Pedro tiene 5 capítulos y la segunda de Pedro tiene 3 capítulos. 1st Peter has 5 chapters and 2nd Peter has 3. Y tal y como lo revisamos siempre, vemos más o menos dónde es que están ubicadas estas cartas. And as we always do, we check where these letters take place. Como ustedes pueden ver, la primera de Pedro está más ubicada entre el 67 y el 68. As you can see, the first letter takes place between 67 and 68. Y la segunda en el 68 después de Cristo. And the second one in 68 after Christ. Quiere decir que Pedro escribe unos 30 años, casi 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo. So Paul is writing about 30 or 40 years after Jesus' death. Este es un Pedro muy distinto al Pedro que tuvo aquel primer encuentro con Jesús. Sorry, it's Peter. And this is a very different Peter from the one that had his first encounter with Jesus. Así que voy a pedirles que de inmediato vayamos al que busquen su Biblia, Primera de Pedro. So I want to ask for us immediately to go to 1st Peter. Según los estudiosos de esta carta, according to the ones who have studied these letters, Pedro escribió esta carta con el propósito de fortalecer a los creyentes que estaban en persecución. Peter wrote this letter with the goal or the objective of strengthening or encouraging the people who were under persecution at the time. Especialmente los que estaban en persecución bajo el emperador Nerón. Especially those who were under persecution under the Emperor Nero. Dicen que la historia cuenta de que en gran parte del primer siglo, the story goes that in the first part of this century, la persecución no era la regla en el mundo romano o en el imperio romano. The persecution wasn't the rule. It wasn't the rule in the Roman Empire. O sea, los romanos no andaban persiguiendo a los cristianos. O sea, eso es lo que quiere decir. So the Romans were not persecuting the Christians. Los soldados romanos no andaban buscando cristianos para torturarlos, básicamente. The Roman soldiers were not going around looking for Christians to torture them. Sin embargo, los cristianos, however, the Christians, sabían que podían esperar persecución. The Christians were aware that they could expect persecution. Una persecución social, a social persecution, y económica, and economic, por parte de 3 grupos. From 3 different groups. En primer lugar, the first, los romanos. The Romans. En el sentido de que los romanos los tenían bajo opresión, digamos, económica y política. The Romans had them under oppression, politically and economically. Y si los romanos sentían que estas personas eran una amenaza al imperio, pues obviamente los perseguían. And obviously the Romans felt like they were a threat to the empire, they would persecute them. El segundo grupo eran los mismos judíos. The second group were the Jews themselves. Que como lo vimos con Jesús, who just as we saw with Jesus,
fueron los judíos los que básicamente lo persiguieron y se lo presentaron a los romanos para que lo crucificaran. It was the Jews themselves who presented Jesus to the government to persecute him. Uh-huh. Y el último grupo eran las mismas familias. And the third group was their own families. Quienes al no aceptar el cristianismo y su fe, by not accepting Christianity or their faith, obviamente iban a ser rechazados y hasta perseguidos por sus propios familiares. They would be persecuted and rejected by their own families. Uh-huh. Ya Jesús les había dicho que los iban a perseguir por su causa. Jesus had already told them that they were going to be persecuted for his cause. Algunos eran amenazados. Some were threatened. Algunos torturados. Some were tortured. E incluso algunos condenados a muerte. And some condemned to death. Ajá. Ahora recuerden, en el Imperio Romano, el cristianismo era legal. Remember that in the Roman Empire, Christianity was legal. Uh-huh. O por lo menos no estaba claro si era ilegal ser cristiano. Or at least it wasn't clear that it was illegal to be a Christian. Para la mayoría de los romanos, el cristianismo era una secta más de las sectas judías. For the Romans, the Christianity was just another sect of Judaism. Uh-huh. Como los saduceos o los fariseos. Like the Sadducees or the Pharisees. Uh-huh. Y entonces, como la religión judía era legal, so since Judaism was legal, pues se consideraba el cristianismo como legal. So then Christianity was also considered legal. Ojo, siempre y cuando los cristianos se sometieran a las reglas y a las leyes establecidas por el Imperio Romano. As long as the Christians submitted themselves under the Roman Empire's law. Ahora, lo que sí es cierto es que los cristianos, now what is true is that the Christians, como muchos judíos, as many Jews, se negaban a adorar al emperador romano. They refused to worship the Roman Emperor. Uh-huh. The Roman Emperor. Y también se rehusaban a ser parte del ejército. And they also would deny being part of the Roman army. Y tal y como sucedió en Éfeso, and just as it happened in Ephesus, en el capítulo 19 de Hechos, in chapter 19 of Acts, cuando había cristianos involucrados en disturbios civiles, when there were Christians involved in civil disturbances, podían ser castigados por las autoridades civiles. They could be punished by the civil authorities. Entonces, de cualquier manera, era común que los cristianos del primer siglo fueran perseguidos. So in any of these ways, it was common for the Christians of the first century to be persecuted. Esto se hizo más fuerte un par de años después, cuando la situación con Nerón se hizo todavía más fuerte en contra de los judíos en general. The situation got a lot stronger and worse a few years later when Emperor Nero began to go against the Jews even stronger. Uh-huh. Hasta el punto de destruirles su templo. Up until the point that he even destroyed their temple. Entonces, esta carta, la primera de Pedro, está dirigida a esos cristianos dispersos en diferentes lugares que han tenido que enfrentar algún tipo de persecución. So this first letter of Peter is written to the believers who are dispersed around the area, who are experiencing some sort of persecution. Obviamente hay que aclarar esto: persecución por causa de Cristo. We obviously have to clarify this. It's persecution for the cause of Christ. No la persecución por la persecución por mal comportamiento. It's not persecution for acting out. De hecho, Pedro es protagonista de esta persecución porque
Se cree que años después de esto, él mismo es ejecutado. Peter is a protagonist of this persecution because it is believed that a few years later he is actually executed for due to persecution. Dentro de esta persecución. As a part of this persecution. Así que sin haber entrado a leer la carta, so having read the letter, sin haber entrado a leer without having read the letter, podemos comprender de que la persecución en algún nivel y en alguna intensidad ha sido y será parte de la vida que tenemos que enfrentar los cristianos. We can come to the conclusion that persecution, no matter what the level, can be expected in our Christian lives. Así que vamos entonces al capítulo 1 de Pedro, de la primera carta de Pedro. So let's go to chapter 1 of Peter. Vamos a leer a partir del versículo 3. Vamos, como siempre lo hacemos, vemos algunas partes importantes, sacamos algunas lecciones o explico algunas cosas que tal vez están, que requieren explicación. So we'll go as usual part by part, and then I'll stop and explain something, and then we'll go over some questions that you might have. Dice el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Vean, quiero ya en estas últimas sesiones de nuestro estudio del Nuevo Testamento, now in these last few sessions of our study of the New Testament, ampliar un concepto que he tratado de comunicar durante todo este tiempo. We've opened a topic that I've tried to clarify during this whole time. Vean, está claro de que nosotros fuimos creados para esta tierra. It's clear that we were created for this earth. Que Jesús nunca dijo, sácanos de aquí, sino que enseñó a orar, venga tu reino. Jesus never prayed, take us out of here. He said, no, let your kingdom come. Quiere decir que nosotros no debemos desarrollar bajo ninguna circunstancia That means that we should never develop under any circumstance un pensamiento escapista. an escapist mentality. Tenemos que saber de que ojalá podamos estar aquí la mayor cantidad de tiempo posible. We should have the mindset of hopefully we can be here as long as possible para ser la luz y la sal de esta tierra, to be salt and light in this earth, para extender el reino de nuestro Padre aquí en la tierra, to extend the kingdom of our Father on this earth, para darlo a conocer. to make him known. O sea, estamos aquí y debemos quedarnos la mayor cantidad de tiempo posible para cumplir con su propósito eterno en la tierra. We should stay as long as possible to accomplish his purpose and his goal on this earth. Pero también, como hemos leído, los primeros cristianos tenían una esperanza que es la que nosotros debemos de tener también. But as we've read, the first Christians, they had an expectation, they had a hope that we should also have. Y es que hay una dimensión de vida diferente que recibiremos en algún momento. And that there is a different dimension of life that we should expect at some point. Cuando Cristo regrese. When Christ returns. Cuando Él someta todas las cosas a sus pies. When he submits everything at his feet. Y los cristianos del primer siglo And the Christians of the first century, vivían con esa esperanza. they lived with that hope.
Y algunos creían que iban a ver el regreso de Cristo en su tiempo. And some believe that they would see Christ return in their life. Y pues en 2000 años eso no ha sucedido. And in 2,000 years, it hasn't happened yet. Pero eso no quiere decir que no va a suceder. And that doesn't mean that it's not going to happen. De hecho, vamos a ver que Pedro lo aclara. En un momento lo vamos a leer. In fact, we're going to see how Peter clarifies it in No, Nosotros, shortly. nosotros somos peregrinos en esta tierra. We are pilgrims on this earth. Este no es nuestro destino final. This is not our final destination. Y aunque sí, viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, And yes, we will live in a new heaven and earth. Lo cierto es que hay una esperanza de que esta vida, tal y como la conocemos, llena de injusticia, There is an expectation, there's a hope that this world in which we live, with all of its injustices, ajá, con todas las enfermedades, las tragedias, sicknesses and tragedies, pecado, destrucción, sin and destruction, todo esto se acabará en algún momento. all of that will come to an end at some point. Y Pedro empieza su carta recordándole esto a los hermanos, And Peter begins his letter reminding the brothers of that, diciéndoles que tenemos una esperanza en Cristo, telling them that we have the hope in Christ, una esperanza de que recibiremos una herencia a hope that we will receive an inheritance que no se puede destruir, contaminar o marchitar. that can't be destroyed or En el 4, el versículo 4. or that can never perish, spoil, or fade. Dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. It says the inheritance is reserved in heaven for you. O sea, y entendemos cielo no como el lugar a donde vamos a ir, porque sabemos que no es que vamos a ir al cielo, And we understand heaven as the place that we will go, even though we won't go to heaven, sino que es ahí donde está en lo celestial. but where he is at in the heavenly realm. Entonces, tenemos que vivir sabiendo de que tenemos una esperanza de algo mejor. So we have to live knowing that there is a better hope. Ve al versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Verse 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief and all kinds of trials. These have come so that your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Entonces, vea cómo se lo presenta Pedro a los hermanos. Look at how Peter explains this to the brothers. Les dice, hay una esperanza. He says, there's hope. Pero mientras tanto, But meanwhile, las pruebas, the tests, los sufrimientos, the suffering, las cosas difíciles, the difficult things, las enfermedades, sicknesses, los rechazos familiares, your family's rejection, todo eso que nosotros interpretamos como malo, negativo o contra de nosotros, all of those things that we interpret as bad or evil or against us, de hecho, en las manos de nuestro Padre se convierten en formas en las cuales Él purifica nuestra fe. All of those things in our Father's hands become things that he uses to purify us. Vea, yo lo he dicho últimamente y quiero recordarlo. I've been saying this recently and I want to remind you. Dios no necesita mandarnos una enfermedad para enseñarnos algo.
God does not need to send us a sickness in order to teach us something hacer que perdamos la casa para enseñarnos algo, or make us to lose our house so that we will learn something, hacernos pasar por un divorcio para aprender algo. make us go through a divorce so that we'll learn something. Dios no es así. God isn't like that. Nuestro Padre no es así, Our Father is not like that. que necesita enfermarte para que aprendas a depender de Él. That we would need to get sick in order to learn to depend on Him. Dios no es así. God isn't like that. Y aunque hayas escuchado gente predicar a un Dios así, Él no es así. Even though you've heard people preach that God is like that, He isn't. Pero desde que el hombre decidió separarse de Dios, But since man decided to separate themselves from God, este estado caído ha traído muchas calamidades a nuestras vidas. this fallen state has brought a lot of calamity on ourselves. Dentro de esas calamidades están las enfermedades, Some of those calamities are sicknesses, relaciones rotas, broken relationships, inestabilidad, instability, gobiernos injustos. unjust governments. Todo eso jamás fue el diseño de Dios para nosotros, All of that was never God's design for us, pero está presente en esta vida. but it's present in this life. Y mientras vivamos esta vida, And as long as we live in this life, no estamos exentos de pasar por esas pruebas y estas circunstancias. we are not exempt from passing through those trials or Sí, las circunstancias. circumstances. O sea, más bien es maravilloso cómo el Señor nos libra de tantas cosas que son parte de esta tierra. It's actually wonderful how God actually frees us from many things that are just part of this fallen state. Los que estamos aquí viendo este video, sobrevivimos sobrevivimos una pandemia. Those of us who are here watching this video, we survived a pandemic. Hemos sobrevivido a accidentes y cosas terribles y el Señor nos ha fortalecido. We've survived accidents or things, and God has strengthened us. Entonces establezcamos esto. So, Nada malo viene de Dios, nada malo. nothing bad, nothing evil comes from God. Dios no puede generar algo malo porque Él es amor, Él es bueno en esencia. God cannot generate anything evil because He is good. Por lo tanto, Él no es el productor de lo malo que nos pasa en esta tierra. He is not the producer of evil that happens in our life. Sin embargo, todas esas cosas negativas que nos suceden However, all of these negative things that happen to us, se convierten en un fuego purificador de nuestra fe. they become a purifying fire for our faith. Entonces, podemos decir de alguna manera que Dios permite estas circunstancias So we could say it in this way, that God allows these circumstances, que son parte de la vida, which are part of life, que Él podría evitárnoslas, that He could protect us from, pero las permite. but He allows them. Recuerden, no las envía Él las permite, He doesn't send them, He allows them, porque eso produce una prueba para nuestra fe. because that produces a test for our faith. Vea que Pedro lo tiene muy claro. Él dice que la fe nuestra vale más que el oro. See how clearly Peter says it. Our faith is worth more than gold. Y que entonces, al ser puesta a prueba, se purifica. And by putting it to the test, it is purified. ¿Y qué produce eso en nosotros? And what does that produce in us? Un nivel de aprobación mayor A higher level of approval y de honra y de gloria, and of honor and glory, para que cuando Cristo venga, so that when Christ comes, nosotros nos presentemos de Él como personas que pudieron soportar las tribulaciones de la vida. we are presented to Him as people who could survive the trials of this world. Y Jesús mismo es el ejemplo por excelencia de esta verdad. And Jesus Himself is the best example of this truth. Yo no sé en qué momento del año estarás viendo este video,
I don't know in what point of the year you might be watching this video. En la lectura que hemos hecho, estamos ya en diciembre. In the reading plan that we have, we are in December. Y en diciembre recordamos el nacimiento de Jesús. And in December, we remember the birth of Jesus. Y hay que ver la descripción de cómo Jesús nació para comprender de que desde que nació en un ambiente complicado. And you have to really study his birth to realize that he was born in a very complicated time. El Hijo de Dios nació en un ambiente difícil, negativo. The Son of God was born in a time that was difficult, Con pobrezas y necesidades. with poverty and needs. Desde nacido sufrió persecución Since the moment he was born, he suffered persecution. y eso no cambió a lo largo de su vida. And that didn't change throughout his life. Entonces debemos comprender que nuestra fe está siendo a prueba constantemente. So we should understand that our faith is constantly being tested. Y como dice al final, esta fe obtiene su meta. ¿Cuál es la meta de la fe? La salvación. And as it says at the end, this faith achieves the goal. Ujú. And what is that goal? Es la salvación. It's salvation. Ahora, recuerden que lo he explicado una y otra vez. Salvación tiene la palabra salvación tiene dos dimensiones. Now remember, I've explained it several times. The word salvation has two dimensions. Sí, no pasar una eternidad lejos de Dios, Yes, it's not passing and not experiencing an eternity far away from God. pero la salvación también es el estado en el que estamos ahora, donde experimentamos la vida de Dios, su propósito eterno y su presencia en nosotros. But it's also the state in which we're in, where we experience God's presence right Ujú. here, Y su propósito en nuestra vida. and his purpose in our life. Una persona no salva A person that is unsaved no es solamente la persona que se va a ir a la eternidad sin Dios, is not only someone who will go to eternity without God, sino que vive en esta vida separado de Él y por lo tanto en tinieblas. but who also lives this life separated from him and therefore in darkness. Entonces, la fe que nos permite mantenernos en este estado de salvación. So this faith allows us to remain in this state of salvation. Qué maravillosas palabras de Pedro, ¿verdad? What wonderful words of Peter, right? No suena a muchos predicadores modernos It doesn't sound like many of the modern preachers que parece que le quieren decir a la gente que Dios no quiere que ellos sufran o que pasen por dificultades. who like to say that God doesn't want them to suffer, for them to go through trials. Y les presentan a un Cristo que no es el Cristo que enseña las Escrituras, And they present a Christ that is not presented in the scripture, que trabaja diariamente para que ellos estén felices, tengan todo lo que quieran y no sufran. but who works hard so that they have everything they want and so they don't suffer. Esto explica por qué tanta gente se aparta del cristianismo, That explains why so many people fall away from Christianity, porque tienen un concepto equivocado de lo que se trata esta vida. because they have an erroneous concept of what this life is about. Entonces, ¿dónde estaba Dios cuando tuve esta enfermedad? So where was God when you had that sickness? Ahí, a la par mía, como siempre lo ha estado. There he was, right next to me, where he has always been. ¿Dónde estaba Dios cuando perdí este familiar? Where was God when I lost that family member? Ahí estaba a la par mía. There he was, right next to me. ¿Dónde estaba Dios cuando pasé por este divorcio? Where was God when I went through that divorce? He was Ahí estaba conmigo. there. He was with me. ¿Y qué estaba haciendo Dios? And what was God doing? Permitiendo que la prueba, como un fuego, produjera un estado mayor de fe. He was allowing the trial to test my faith like a fire. Porque aunque yo no lo veía, Even though I didn't see him, tal y como Pedro lo dice, aunque ustedes no lo ven, just like Peter says, even though you don't see it, ujú, see him. nos aferramos a Él y seguimos confiando en Él. We hold on to him and we remain steadfast in him.
Ujú. Así que ahí, este pensamiento va a estar presente en toda la carta. Lo vamos a ver en diferentes momentos. This idea we're going to see in different areas of this letter. Ujú. Vámonos al versículo 14. Dice, We're going to look at verse 14. como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as he who called you to be holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. Uh-huh. Vean que él confirma el concepto de ser peregrinos en este mundo. See how it confirms the idea of being pilgrims or strangers here in this world. Y de que Dios tiene una expectativa hacia nosotros, de que nosotros seamos santos como Él es santo. And that God has an expectation on us to be holy as he is holy. Y bueno, recuerden que santo no es perfecto en el sentido de no tener ninguna imperfección o ninguna falla. And remember that being holy is not being perfect, as in not having any kind of failure. Sino el vivir totalmente consagrados a Él. Santo significa ser apartado para Él. But it's to live completely set apart for Him. Uh-huh. Vea el capítulo 2, versículo 1 lo que dice. Por lo tanto. Look at chapter 2, verse 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Therefore, rid yourselves of all malice and deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Uh-huh. Vean qué proceso más interesante este. Look how interesting this process Porque is. Una vez que una persona dice, yo quiero abandonar este estilo de vida sin sentido. Because the minute somebody says, I want to abandon this lifestyle that doesn't make any sense. Uh-huh. Inmediatamente se nos presenta la realidad de que debemos crecer. Immediately we are presented with the reality that we should grow. Que es otro concepto que hemos visto repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento. Which is another topic that we've seen repeated many times throughout the New Testament. Uh-huh. Y es el concepto de avanzar, de crecer, de madurar. And it's the concept of maturing and growing and advancing. Y dice que deseemos con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. It says like newborn babies crave pure spiritual milk. Y dice una frase que para mí es fundamental que quede claro. And it says a phrase that for me is foundational, that it's made clear. Dice, así por medio de ella crecerán en salvación, en su salvación. So that by it you may grow up in your salvation. Ajá. O sea, uno crece en la salvación. So you grow in salvation. Vea, para ponerlo, para que lo tengan como en una imagen. So that you can have it as an image. Piense en la salvación como el arca de Noé. Think of salvation like Noah's Ark. Ajá. En esa arca dice que entraron un montón de animales. In that ark, they say that a bunch of animals entered. Uh-huh. Y 8 personas. And 8 people. Y esa arca estuvo un año en el agua. And that ark was in the water for 1 year. Y le puedo asegurar And I can assure you que tanto los animales como las personas that the animals, just as the people, en ese año crecieron. that year they grew.
Quizás algunos animalitos se reprodujeron ahí. Maybe some animals even reproduce there. Entonces, podríamos decir que esos animales y esas personas crecieron en la salvación. So those animals and those people grew in salvation. Nos pasa exactamente igual a nosotros. It happens the same way with us. Ahora estamos en Cristo. We are in Christ. Somos sus hijos. We are his children. Somos una nueva creación. We are his creation. Pero ahora tenemos la oportunidad de crecer en él. But now we have the opportunity to grow in him. Y demostrar el fruto que él quiere expresar a través de nosotros. And to demonstrate the fruit that he wants to produce in us. Por eso vamos a ver que en esta carta Pedro constantemente le dice, tienen que apartarse de lo malo y enfocarse en el estado de salvación en el que están. That's why he says that you have to get rid of all of the bad things in your life and grow in salvation. Dice en el 3, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Verse 3 says, now that you have tasted that the Lord is good. Vean, yo tengo una teoría personal. I have a personal theory. Ya esto es Alex Garro. This is Alex Garro. Pero yo creo que mucha gente que se acerca al Señor y después se van. But I think that many people who listen to the Father and then they fall away. Vienen a la iglesia, van a un retiro. They come to church, they go to a retreat. Van a un grupo de vida. They go to a life group. Etcétera. Etc. Y después se van. And then they go away. Se apartan. They fall away. En realidad nunca probaron a Cristo. In reality, they never tasted Christ. Y me llama la atención que use esa expresión, ¿verdad? Probar lo bueno que es el Señor. And it's interesting to me that they use the phrase tasted. That the Lord is good. Yo no sé usted, pero el otro día, no me acuerdo en qué momento, Evelyn hizo un postre aquí con dátiles. The other day, I don't remember in what moment, but Evelyn made a dessert with dates. Ajá. Y nunca en la vida lo había hecho. I had never done it before. Y lo hizo, lo preparó. Tiene una crema, algo tiene ahí. And she filled it with some kind of cream. Y se volvió uno de mis postres favoritos. And it became my favorite dessert. Ahora es imposible pensar en este mundo sin el postre de dátiles que hace Evelyn. And now it's impossible to think about this world without that dessert of dates that Evelyn makes. Es la naturaleza humana regresar a aquello que le ha sabido bien. It's the nature of humans to go back to what tasted good. Por eso yo creo que la gente que se aparta tan fácilmente de Cristo en realidad nunca lo probaron. That's why I think that it's for those who that go away from Christ so easy that they never really tasted him to begin with. No lo probaron en realidad. They didn't taste him at all. Eso es Alex Garro, no es teología, es Alex Garro. That's not theology, that's Alex Garro. Es mi conclusión después de 36 años de vida cristiana. That's my conclusion after 36 years of Christianity. Y créame que he visto a cientos de personas venir e irse. And I've seen hundreds of people come and go. Probaron religión, probaron iglesia, probaron cristianismo, pero no probaron a Cristo. They tried religion, they tried churches, they tried Christianity, but they didn't try Christ. Así que les dejo ese pensamiento ahí porque tenemos que orar para que la gente pruebe a Cristo. So I want to leave you that thought because it's important for the people to taste Christ. Y que en nuestras reuniones logren probarlo también. And that in our meetings, we're able to taste him as well. Que ellos puedan probar a Cristo a través de lo que hacemos. That they are able to taste Christ through what we do. Porque es lo único que les va a hacer a ellos desear la leche espiritual. Because that's the only thing that's going to make them crave that spiritual milk. ¿Qué es la leche espiritual? What is spiritual milk? Lógico, todo lo básico que necesitamos para desarrollarnos y fortalecernos. It's all of the basic things that we need in order to strengthen ourselves. Aprender sobre el perdón.
learning about forgiveness, vivir una vida de generosidad, living a generous life, saber cómo vivir una vida en el espíritu. learning to live life according to the Spirit. Esa es la leche espiritual, ese deseo de alimentarse de Cristo. That is spiritual milk. That it is learning to feed yourselves from Christ. Versículo 11 dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos, otra vez, en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra el alma, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Verse 11, dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from the sinful desires which war against your soul. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Creo que el pasaje es muy claro, I think this passage is very clear, pero por si las moscas quiero decir algo. but just in case, I want to say something. El hecho de que la gente no crea en Cristo, The fact that some people don't believe in Christ, que no crea en lo que nosotros creemos, that they don't believe in what we believe, que no tengan nuestros mismos valores y principios, they don't have our same values and principles, no quiere decir that does not mean que nosotros los tenemos que, o que ellos tienen que tener un mal concepto de nosotros. it doesn't mean that they need to have a bad concept of us. Es más, todo lo contrario. In fact, it's completely the opposite. El objetivo es que no puedan decir nada malo de nosotros. The objective is that they can't say anything bad about us. Sí, que digan que somos cristianos y que amamos a Cristo y lo que sea, Yeah, they can say that, oh, we're Christians and that we follow Christ, pero que no digan que somos pésimos trabajadores, que llegamos tarde, que tratamos mal a la gente, que tenemos nuestras casas todas sucias y desordenadas. but let's not allow them to say that we treat people poorly, we get late to work, our houses are a mess, Que, we're que nos- bad somos- workers, que somos malos ciudadanos, that we're bad citizens, que no ayudamos a los que están en necesidad. that we don't help those who are in need. Y muchas personas con un concepto legalista piensan que de eso se trata el cristianismo. And many people with legalistic attitudes feel like that's what Christianity is. Es básicamente caerles mal a todo mundo y a la familia. It's basically not getting along with anybody, including the family. Ajá, ese primo desde que se hizo cristiano es odioso, no habla con nadie, no se relaciona con nadie, no ayuda a nadie. That family member who accepted Christ, he's hateful, he doesn't talk with anybody, he doesn't help anybody. Ujú. Ahora, aquí aparece un pasaje que habría que unirlo con Romanos capítulo 12 y otras secciones que Pablo explicó. There's a Perdón, Romanos passage, capítulo 13. Romanos capítulo 13. there's a passage here that we'll have to put together with Romans chapter 13 and some other things that Paul explained. Es un concepto que está presente desde los días de Jesús. It's a concept that was present since the days of Jesus. Y cada vez que ha aparecido, yo lo he enfatizado porque es fundamental que lo entendamos. And every time it appears, I emphasize it because it's fundamental that we understand it. Vean lo que dice el versículo 13. Look at what verse 13 says. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y a reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en... voy a llegar hasta ahí, donde dice amen al rey, versículo 17. We'll go to verse 17. Ujú. Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as a supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right.
For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Show proper respect to everyone. Love the brotherhood of believers. Fear God. Honor the king. Ujú. Lo he dicho varias veces, el cristianismo I've said it many times. Christianity no fue, was not, no es is not, y nunca deberá ser and should never be un grupo de revolucionarios políticos. a group of revolutionary politicians. Ujú. O políticos, politics, ¿verdad? O de rebeldes, una guerrilla en contra del gobierno. A group of Guerrilla. Is that how you say it in English, right? okay, a group of rebellious guerrillas who are overthrowing the authority. No, de hecho, todos Jesús, sus discípulos, enseñaron a respetar a las autoridades. But Jesus and his disciples, they always taught to respect the authorities. Y posiblemente los que leyeron esta carta dijeron, ¿qué está diciendo Pedro aquí? And possibly those who read this letter were saying, what is Peter saying here? Nos está diciendo que respetemos al rey. He's saying to respect the king Cuando el rey es un pagano, when the king is a pagan, hijo del diablo, son of the devil, y los gobernantes son corruptos, and the governors are corrupt. y nos están persiguiendo y han matado gente. They're persecuting us and they've killed people. Bueno, precisamente porque esa es la estrategia divina. But that's precisely the divine strategy. El reconocimiento de la autoridad The recognition of authority y la sumisión a la autoridad and submission to authority de los hijos de Dios of the children of God ponen de manifiesto las injusticias de esas autoridades abusivas y corruptas. Ponen de manifiesto. They make the injustices manifest from the corrupt individuals. ¿Ve? Ahora, recuerden, si una autoridad nos pide que hagamos algo en contra de la palabra, pues ya sabemos que no nos vamos a someter. Now, of course, if an authority asks us to do something against the word, then of course we won't do it. Y eso produce persecución. And that produces persecution. Pero nosotros los hijos de Dios debemos ser los mejores ciudadanos en cada país. But us, the children of God, should be the best citizens in every country. Debemos ser las personas que mejor entendemos el principio de autoridad en nuestros trabajos. We should be the ones who understand best the concept of authority in our work, en nuestras casas. in our homes. En ninguna parte en la palabra vamos a decir, obedezcan al rey si es un rey cristiano. In all of Scripture, we're never going to see obey the king as long as he is a Christian king. Sométanse a su jefe si va a la iglesia. Submit to your boss if he goes to church. Más bien todo lo contrario. In fact, it's quite the opposite. Somos un virus infiltrado en la sociedad. We are a virus that is infiltrated in the society. Que al comprender mejor que nadie qué significa la autoridad, That when we understand better than anyone what it means to submit to authority, permitimos que la autoridad de Dios fluya e intervenga en nuestros ambientes. we allow the authority of God to flow and to make a difference in our environments. Ahora, en el versículo 20, Now in verse 20, porque algunos cristianos podrían decir, yo estoy sufriendo bajo la autoridad porque yo la conozco y la autoridad me está haciendo sufrir injustamente. because many Christians could say, "Oh, but I'm suffering under an authority, and he's causing me to suffer." Entonces Pedro les dice en el versículo 20, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos.
Verse 20. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Ujú. O sea, lo que está diciendo es esto. What he's saying is this. Vean, si a ustedes los hacen sufrir sus autoridades por su fe y por su justicia, If your authorities make you suffer for your faith and for your justice, your righteousness, ustedes están pareciendo a Cristo. you're appearing as Christ. Pero no se confundan, algunos de ustedes sufren porque se portan mal y porque tienen una conducta terrible. But let's not get confused, because some of you are suffering because you have bad conduct and you're being punished. Ahora, Pedro lleva esto al nivel más nuclear, que es la familia. Now Peter brings this to the most nuclear level, which is family. Y es todo el capítulo 3, And it's all of chapter 3, donde le dice a las esposas, sométanse a sus esposos. where he tells the wives to submit to your husbands. Vea cómo lo dice. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. Wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Para todas las hermanas que están aquí y que sus esposos no son creyentes. For all of the women here who your husbands are not Christians, ¿Cuál es la mejor manera de ganarse a ese hombre para Cristo? what is the best way to win over that man for Christ? Mostrándole respeto, Showing honra, him respect, honor, sometiéndose a él, submitting to him, que significa reconocer su valor, su autoridad. which means to recognize his value, his authority. Nada más un paréntesis. Just a parenthesis here. Si es un hombre agresivo, abusador, que las está maltratando y que las está agrediendo y que corre en peligro, más bien abandónelo, déjenlo. No tienen por qué quedarse con ese hombre. If it's a man who's actually abusive and who is causing you harm and is aggressive, in fact, you should just get away from him right now. You don't have any reason to stay with him. Si su vida está en peligro If your life is in danger y la de sus hijos, and your children. no. Pero estamos hablando de esposas que tienen a un hombre que es buena persona, pero simplemente no es cristiano. Well, we're talking about women who have a husband who's a good person. He's just not a believer. ¿Cómo se le da testimonio a una persona en autoridad? How do you give testimony to a person who is in authority? Predicándole, Preaching to him, diciéndole, te vas a ir al infierno tú. telling him you're going to go to hell. No. No. Es dando testimonio, comportándose como hijas de Dios. No, it's giving testimony. It's acting like children of God. Ahora, en el 7 dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. In verse 7, it says, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Vea que entonces va para los dos lados, tanto para las mujeres como para los hombres. So it goes both ways, just as the wives is for the husbands. O sea, en la conducta como hijos de Dios debe por sí misma traer paz y reconciliación en la casa. The conduct of a child of God should bring peace to the household. Y dice que si eso no está sucediendo, las oraciones son estorbadas. And it says if this is not happening, then the prayers are disturbed. Entonces, mi hermano y mi hermana, So my brother and sister, de nada sirven las oraciones que usted hace por su esposo y su esposa. The prayers that you're doing for your husband or wife are not, they're not worth anything. Si no hay un comportamiento, una conducta como hijos de Dios. If there's not conduct according as children of God. De respeto, de servicio hacia esa persona.
of respect and service towards that person. Versículo 8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos, humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Verse 8, finally, all of you live in harmony with one another, be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Versículo 9. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Solamente como un comercial aquí. Just a commercial here. Por alguna razón, yo creo que hay cristianos que piensan que ellos tienen la potestad de maldecir a la gente. For some reason, I believe that there are some believers who feel like they have the ability. The ability to maldecir. Curse people. Yo maldigo a fulano de tal, maldigo su negocio para que se quiebre. I curse that person, their business, so that they go bankrupt. Óigame, y yo no creo que haya un pasaje en la Biblia que diga que nosotros fuimos llamados a maldecir. I don't believe anywhere in scripture we are called to. Maldigo a ese brujo que le dé un cáncer para que se arrepienta. Uy. Curse that witch so that they will get a cancer. No. So that they will repent. No. Debemos bendecir. No, we should bless. Y pedir misericordia para la gente. And ask for mercy for people. Porque para esto fuimos llamados. Because that's why we were called. Brínquese al versículo 15. Let's go to verse 15. Dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Verse 15, but in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. Vea que dice que nosotros reconocer autoridades, respetar a los que no son creyentes, no quiere decir que nosotros no podemos hablar. So respecting authority and doing good to others doesn't mean that we can't speak. Que no podemos responder a las expresiones de incredulidad de ellos. It doesn't mean that we can't respond to their unbelief. De hecho, dice que todos debemos estar preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. In fact, it says that we should always be ready to give an answer for the hope that we have in Christ. O sea, que tenemos que prepararnos, leer la palabra, estudiar, saber cómo defenderla. So we should be prepared. We should read the word. We should know how to defend it. Que no parezcamos, como tristemente a veces parecen los cristianos, como tontos, hipnotizados y manipulados por un pastor o por un sacerdote, por un líder. So we shouldn't appear like some of the ignorant Christians who seem like they're just manipulated by a priest or a preacher, and they don't even know how to give an answer. O sea, no tenemos que tener nuestro cerebro lleno de conocimiento. No, we should have our minds full of knowledge. Para poder responder con inteligencia. So that we can respond with intelligence. El tener una vida de fe no quiere decir que no usamos nuestro cerebro. Having a life of faith doesn't mean that we shouldn't use our brain. De hecho, nuestra fe es una fe razonable. In fact, our faith is a reasonable faith. O sea, podemos razonarla. We can reason it. Pero eso sí, cuando la expresemos, but when we express it, dice que hay que hacerlo con gentileza y respeto. But it says that we should do it with gentleness and respect. O sea, no es como esa idea de
yo estoy defendiendo el evangelio y lo que hago es que maltrato a la gente y los juzgo y les digo cosas terribles con la Biblia. It's not that we say, oh, I'm defending the Bible, and I do it with hatred and accusations, and oh, I'm defending the Bible. No. Yo lo hice por una época y a ninguno convertí al Señor de esa manera. I did it for a season and I didn't convert anyone. O sea, hay que hacerlo de una manera que refleje a Cristo, con firmeza, No, we should do it in a way that reflects Christ. pero con amor. Firm pero con- way, but with love. Con amor. Ahora, vean, y aquí vamos a ir terminando. Vean lo que dice aquí. Dice, nada más este es importante porque es un pasaje que crea confusión a veces. El 18 al 20 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. We're just going to look at verse 18 because it causes some confusion, 18 through 20. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, 8 in all, were saved through water. Vean, la primera parte es entendible. Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos. Is understandable. Christ died for sins, the righteous and the unrighteous. Y sabemos que él sufrió la muerte en su cuerpo y el Espíritu lo trajo a la vida. And we know that he suffered death in his body and the Spirit brought him to life. El versículo que complica un poco es el 18 que dice, el 19 que dice, de este modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. The verse that's confusing is 19, which says, through whom also he went and preached the spirits in prison who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. Habrá otro pasaje que vamos a ver en la segunda carta que también es lo que se llaman pasajes oscuros de la escritura. We'll also see a verse in 2 Peter that is among one of the dark verses of Scripture. Se llaman oscuros porque son de poca claridad, no hay mucha información como para poderlos interpretar de una manera simple. They're called dark verses because there's not much clarity. There's not a lot of ways, or there's not many people know how to interpret it in a good way. Ya sea porque la traducción que tenemos no se parece o no está apegada al original. It could be because our translation is not completely accurate with the original language. O porque simplemente nosotros no comprendemos el contexto en el que fue dicho y es difícil de comprender. Or we are not familiar with the original context, so it's difficult for us to understand it. Está claro que los que leyeron la carta o los que escucharon la lectura de esta carta en el primer siglo, but it's clear that to those who read it in the first century, no requirieron explicación, puesto que Pedro no lo explica. They didn't need extra explanation because Peter did not go on to explain it. Quiere decir que ellos de alguna manera supieron a qué se refería. So that means in some way they understood what he was trying to say. Ahora, para nosotros que estamos a 2000 años de distancia de Pedro, now for us who are 2,000 years away from Peter, y de aquellos que entendieron esto sin mucha explicación, and from those who understood this without much explanation, podemos usar varios métodos para interpretar este pasaje. We can use various methods in order to interpret this passage. A mí me gusta usar el método de
¿qué es lo que no dice? I like to use the method of what is it that it is not saying? Al poderlo poner junto a todo lo que las escrituras dicen. In putting it next to what all of the other scriptures say. No dice que Jesús fue al infierno. It does not say that Jesus went to hell. Lo leímos en Efesios, We read it in Ephesians, que dice que él fue a las profundidades where it says that he went to the depths y llevó cautiva la cautividad. and he held captive captivity. Ajá. Pero en ninguna parte de la escritura vamos a ver que diga que Jesús, cuando murió, fue al infierno. In no place in scripture will we read that Jesus went to hell. Como para ir a predicarle a los que estaban encarcelados en el infierno. In order to go and preach to those who were already in hell. ¿Por qué esto no es posible? Why is that not possible? Porque Jesús nunca lo dijo. Because Jesus never said it. Porque Jesús nunca lo hizo. Because Jesus never did it. Porque nunca se dice en la escritura de que Jesús fue al infierno. Because it never says in scripture that he went to hell. Y porque Jesús mismo dijo que estaba para los hombres que vivieran una vida y después la muerte y el juicio. And Jesus said that he was for those who lived a life and then el juicio, la muerte y el juicio. And then death and then the judgment. Quiere decir que el que se murió en fe en el Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera fue salvo. So that means that those who died in faith before Christ, they were saved. Los que murieron en fe. Those who died in faith. Abraham es un caso de ellos. Abraham is one of those cases. No tuvo que experimentar o no tuvo que aceptar el sacrificio de Jesús. He didn't have to accept the sacrifice of Jesus. Pero fue justificado por su fe. But he was justified by faith. Porque en realidad lo que nos justifica es la fe en Dios. Because really what justifies us is our faith in God. Que en el caso de nosotros es la fe en lo que Dios hizo a través de su Hijo. Which for us is our faith in what God did through his son. Pero en el Antiguo Testamento era a través de la fe en lo que él estaba diciendo a sus hijos en ese momento. But in the Old Testament, it was faith in what he was telling his children at that time. Entonces, ¿se salvó gente en el Antiguo Testamento sin haber venido Cristo? La respuesta es sí. So were there people saved in the Old Testament before Jesus came? The answer is yes. Porque si no tendríamos un problema para explicar qué estaban haciendo Moisés y Elías a la par de Jesús en la transfiguración. Because otherwise it would be difficult for us to explain what Moses and Elijah were doing next to Jesus at the transfiguration. Ahora, pareciera que cuando Jesús murió, Now it appears that when Jesus died, todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento sin haberlo visto, tuvieron la oportunidad de verlo. It appears that all of those who died in faith in the Old Testament without seeing him had the opportunity to see him. Y fueron confirmados en esa fe. And they were confirmed in their faith. Pero en ninguna parte de la escritura aparece como que Jesús fuera al infierno y que ahí le predicara a la gente y los que habían muerto en incredulidad hubieran tenido otra oportunidad. But in no part in scripture does it say that Jesus, when he died, he went to hell to preach to all of those who died in unbelief to give them a second chance. De hecho, en la misma parábola que Jesús presenta, in fact, in the same parable that Jesus presents, recuerdan, bueno, más que una parábola, una historia, more than one parable, it's a story, de el rico y Lázaro, the rich man and Lazarus. Está claro de que los dos, desde que mueren, están separados, uno en un lugar de muerte y el otro en un lugar de vida. It's clear that when they both die, they are separated, one in a place of death and one in a place of life. Entonces, si este pasaje no dice que Jesús fue al infierno a predicarle a las almas que estaban encarceladas, so if this scripture does not say that Jesus went to hell to preach to those souls who are in prison, quiere decir que esto que describe aquí Pedro como espíritus encarcelados no son seres humanos, son demonios o ángeles. So that means that those that Peter is referring to are not humans, they are angels or demons.
Ujú. Ahora, la expresión "y de este modo fue y predicó" es la que es fundamental para entender este pasaje. What is fundamental for this passage is the phrase "he went and preached." Ujú. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿a qué se refiere con que fue? What does it mean when it says he went? ¿Quiere decir que fue cuando resucitó? Does it mean that he went when he resurrected? ¿O él como Cristo fue y se presentó ante ellos a través de Noé? Or could it be that he went Que él fue y se before he presentó. Ajá. before he was resurrected, he went and Como Cristo a través as de Noé. Christ Ujú. through Noah. O sea, Noé creyó algo Noah believed something ujú, que le vino de Dios. that came to him from God. Ajá. Y Noé y el arca como un tipo de Cristo, And Noah and the ark as a type of Christ se convierten entonces o podrían justificar la expresión, y fue a ellos. it could be interpreted as the phrase he went. Ujú. Algunos piensan que eso es lo que está queriendo decir. Some believe that this is what he's trying to explain. Ahora, la palabra predicar Now, aquí the word preach here no es la misma que se usa frecuentemente cuando se habla de la predicación del evangelio. it is not the same word that is used when it is referring to someone preaching the gospel. La palabra que se usó aquí en griego The word that's used here in Greek es más una proclamación de victoria, como una proclamación legal, it's more a proclamation of victory más que el comunicar las buenas nuevas, que es evangelio o evangelizar. it's more than explaining the gospel or evangelizing. Ujú. Entonces, quiere decir que lo que dice aquí es más algo como esto. So what it's really trying to say here is this. Y él fue y proclamó su victoria sobre los espíritus que estaban encarcelados. And he went and proclaimed his victory over over the spirits who were in prison. Ujú. No es que fue y les predicó, hey, ustedes espíritus pueden salvarse. No, no es eso. Es como que fue y les estableció la victoria. It's not that he went and said, hey, you guys can still be saved. No, he went and proclaimed his victory. Ahora, ¿por qué esos espíritus están encarcelados? Why are those spirits in prison? De hecho, habría que juntarlo con lo que después va a decir en la otra carta In fact, you'd have to put it together with what it says in the next letter. y Judas, que también hace una mención a ángeles que están encarcelados, que están en prisiones. And Judas also who makes reference to angels who are in prison. Ujú. Espíritus que están en prisiones. Spirits who are in prison. Y obviamente sabemos que hay otros que pues están en cierta libertad, entre comillas. And others, as we know, who are in certain liberty. Que son los que están, por ejemplo, los que poseen personas, como las que Jesús liberó. And certain ones who possess people that Jesus freed. Pero eso lo vamos a hablar después. But that's what we're going to talk about later. Entonces, cerremos con esto. So let's close with this. Jesús no fue a predicar al infierno, Jesus did not go to preach in hell. a darle la oportunidad a gente que habían rechazado a Dios, como para que tuvieran una oportunidad después de muertos. In order to give people who had not believed in God, give them a second chance. That's not what he was doing. Eso no ha sido una opción nunca. Because that has never been an option. Para creer se tiene esta vida nada más. To believe, you have this life and that's it. Se cree en Dios o se rechaza a Dios. You believe in God or you reject God. Si se cree en Dios, la recompensa de eso es salvación eterna. You believe in God, the reward is eternal life. Se rechaza a Dios. If you reject God Y lo que hizo a través de Jesús, and what he did through Jesus,
Entonces, el destino de eso y la consecuencia de eso es la muerte eterna. And then the consequence of that is eternal death. Ahora, ¿qué hay en el Hades, en el infierno? ¿Por qué hay espíritus encarcelados? En realidad es irrelevante para nosotros. Now, what is there in Hades or in hell, or why are there spirits in prison? All of that really doesn't matter to us. Lo importante es que Jesús, al igual que como en un símbolo, Noé fue el que trajo un mensaje de salvación que algunos aceptaron y otros rechazaron. What's important is that Jesus, just as it was represented in a type through Noah, was that he proclaimed salvación, salvation, que unos aceptaron y otros rechazaron. that some accepted and some rejected. Por eso termina diciendo, el bautismo no consiste en una limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. And that's why it finishes by saying, and this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Vea que entonces Pedro explica lo que en realidad es el bautismo, que no es que somos limpios cuando nos entramos en el agua, sino que es una expresión, un compromiso de vivir de una manera. So Peter is explaining that what baptism truly is. It's not removal of dirt, but it's a symbol of what Jesus has already done. Es nuestro compromiso de vivir con una buena conciencia. It's our commitment to live with a good conscience. Porque la salvación es y será solo posible a través de Cristo y su resurrección. ¿Otra vez? Porque la salvación es solo posible a través de Cristo. Because salvation is only possible through Christ. Y de su resurrección. And through his resurrection. Porque al resucitar, because in being resurrected, él fue y estableció su gobierno sobre toda criatura. He went and established his government over every creature. Bien, se nos acabó el tiempo. So we ran out of time. Así que vamos a tener que agregar un video extra para estos pasajes que faltan de Primera de Pedro 4 y 5 y de Segunda de Pedro 1, 2 y 3. So we're going to need to add another video for 1 Peter 4 and 5 and 2 Peter 1, 2 and 3. Gracias, nos vemos. Thank you. We'll see you.